porque no me gusta quedar con algunas dudas. Ajá, Y la verdad es que esta clase ha sido como tan excelente, como tan elegante. Nos gracias, Julieta. nos tiene a todos como, como que esto es mejor dicho. Por lo mismo, la misma emoción que he sentido, la clase me ha llamado mucho la atención. Yo no, qué pena, tengo muchas lagunas en las tareas. Yo me acuerdo que tú hiciste en la primera clase un listado como de cositas que debíamos averiguar, pero por alguna razón yo no tomé apunte bien y Ujú. no la tengo clara. Ahora, lo del ensayo, tengo entendido que no tiene que ver con lo de esta investigación de una persona, si le podemos llamar así, criminal en serie. Tengo entendido que el ensayo debe estar basado en temas de criminología, No, que sí, Julieta, sí tiene relación. Del sí, mismo todo. este criminal que ustedes eligieron, de ahí Ajá. ustedes pueden ir avanzando en su ensayo. De hecho, ya deben de ir muy adelantados. Quienes ya me han mandado los trabajos, prácticamente ya lo tienen armado. Ah, listo. O sea, Entonces, ya nada uno más en solo. sus conclusiones es sí sacar ese enfoque desde el tema de la justificación de la conducta. ¿Cuáles son esos factores criminógenos que ustedes creen que influyeron en la comisión de ese tipo de delitos? Y desde el tema de la prevención, ¿qué ustedes Mm. proponen para poder prevenir? ¿Qué programas, qué actividades, qué cuestiones ustedes proponen para tratar ese tipo de delincuentes? Pero sí va de la mano con el criminal que ustedes eligieron. Claro, si quieren cambiarlo y hacer otro, pues ese ya es tema personal. Pero sí ya van avanzados en cuanto a esas cuestiones. Ah, listo, maestra, excelente noticia. O sea, básicamente no teníamos sino la tarea de que se nace o se hace y todo lo demás está enfocado en el ensayo, ¿cierto? Es lo que estoy Así es, entendiendo. sí, sí, sí. Maestra, y te puedo decir de pronto hacia quién yo me incliné para estudiar un poco. Sí, claro, Julieta, adelante. A mí me llamó la atención alguien, un médico británico, Harold Frederick Shipman. Él fue un médico británico de buena familia. Él ejerció durante dos décadas y se convirtió en un asesino en serie más, o sea, como que proliferó allí ese sector en esa historia de Reino Unido. Él actuó en el año 2000 pues según lo que averigüé, estuvo condenado a 15 cadenas perpetuas por Después asesinar. de 20 años de desenvolverse como médico, Sí, o sí, durante ese periodo fue que él ya no, realizaba este tipo de él actividades. él estuvo como médico durante 20 años, es lo que yo logro entender. Todavía no he investigado total, pero ya he estado haciendo la labor. Él Ujú. estuvo como médico durante 20 años. Luego, hacia el año 2000 como que fue, se dieron cuenta de eso y ahí fue condenado por 15 cadenas perpetuas por asesinato de 15 pacientes. Aunque se Entonces sí lo hizo durante su... Es que el daño lo hizo precisamente, ya te voy a contar, como médico. Por eso fue que me llamó la Ajá, atención, porque yo me inclino hacia el lado de la salud y por eso fue que me llamó la atención, porque ¿cómo es que una persona estudia una disciplina donde se supone que va a ayudar a las demás personas, como es el campo de la salud, y por el contrario lo utilizó como una herramienta letal? Entonces, exacto. Eso está buenísimo, ¿eh? Porque fíjense, hasta se tomó el tiempo, la dedicación y el esfuerzo de estudiar una licenciatura porque de esa manera veía a sus víctimas. O sea, claro, lejos de salvarlas, él veía ahí una oportunidad para era poder cometer los exterminatorio. asesinatos. Sí, maestra, y a él lo condenan por 15 pacientes, pero en realidad la fecha perdón, la cifra que se estima que él pudo haber matado fue 235 personas. Más, O pues es sea, que si duró 20 años. sí, o sea, eso fue lo que él hizo durante ese tiempo al parecer y en realidad fue, o sea, el daño fue muy grande. Lo que él hacía, el modus operandi de él era que
que primero, pues el quiebre de la ética médica. Ujú, Y lo que hacía el patrón de actuación era una sobredosis de opioides. Él llegaba de pronto donde las personas, porque al parecer él estaba en algo que se le llama, a ver si me acuerdo en esto, donde, se me olvida en ese momento, él hacía las visitas domiciliarias, él no estaba ujú, directamente en la clínica atendiendo a los pacientes, sino que estaba haciendo lo que se le llama atención prehospitalaria. ujú. Entonces, él visitaba a los pacientes y allí llegaba y precisamente les daba dosis letales de morfina a las personas, sobre todo, me imagino yo que eran pacientes de tercera edad o personas adultas que de pronto tenían una dificultad de hipertensión, cosas que ni siquiera los llevaban a la clínica a que fueran allí a consultar y a que se les tratara. No, era un manejo en casa y algo paliativo, algo que Sí, era para... porque no era grave, sino él se los provocaba. No era grave, él provocaba, esa era como la rutina de él, él aprovechaba el acceso y la confianza de la relación como médico y de paciente para precisamente formular a esas personas y aplicarles él mismo las dosis Las letales. dosis, claro, Entonces, y irlos afectando o matando poco a poco. y sobre todo también que él abusó de que él tenía muy buena reputación y un buen estatus como médico, él era Ujú. muy querido en la comunidad, él, mejor dicho, él era intachable, entonces, pues sí, sí, la verdad que me ha llamado la atención este caso, estuve mirando varios, pero este me Y está llamó, genial, ¿eh? ¿perdón? Porque está genial porque esa parte tiene agravante por el tema de que él utilizaba su profesión para cometer este tipo de asesinatos y era un delito que él manejaba continuado. Eso, y sobre todo, maestra, que la mayor parte de víctimas de él eran mujeres, como te dije, de tercera edad, y era con las mujeres, eran las mayores víctimas, eran mujeres. Mujeres. Imagínate, entonces, Pues tuvo habrá por... que ver qué fue lo que originó que él Sí, tuviera ese tipo de conductas, si fue un factor exógeno o endógeno o ambos. sí, maestra. Entonces, la verdad me ha llamado mucho la atención y precisamente en cuanto a los factores endógenos, estuve mirando que él tenía una psicopatía y un narcisismo, que él mostraba mucha frialdad emocional. Sí, hay que señalar todo eso, la afectación si tenía un trastorno de la personalidad, depende del factor que elijan, o si fueron factores exógenos, qué vivencias fueron las que los fueron construyendo día a día para comportarse de esa manera. Porque aquí la base principal de su trabajo, pues van a ser también sus conclusiones y tratar de Eso, justificar desde el tema de la filosofía ese tipo de conductas y aparte me van a poner desde el tema de la prevención. eso. Entonces, eso te cuento, maestra, así a grosso modo, pero sí ya he estado estudiando un poco ese señor y como te digo, pues duro el tema, porque precisamente él tiene algo, si miramos en lo... Yo creo que eso es exógeno, un historial personal, y es que la mamá de él murió de cáncer cuando era un Ujú. adolescente, lo que de pronto marcó la relación con la morfina y el poder médico, porque Mm, precisamente la mamá seguro tuvo que ser administrada claro, y a con... lo mejor no puedo controlar esa emoción y a las personas que hay que ver la mamá cuántos años tenía. Eso sí, entonces eso te cuento que eso me llamó mucho la atención y ya he estado por ahí investigando bastante. Gracias, maestra. Muy bien, Julieta, por tus aportaciones, pues hay que seguir continuando en ese trabajo de investigación y sí reitero para todos los demás alumnos, sí tiene que ver con el delincuente en serie que eligieron. Entonces, prácticamente quienes ya me mandaron, pues ya tienen lo que es el desarrollo, ya tienen armado el cuerpo del ensayo, ya nada más se deberían de enfocar en identificar qué tipo de factor es el que los indujo a realizar este tipo de conductas. Y desde darle la justificación, desde el tema filosófico y desde el tema de la prevención del delito, qué acción es lo que ustedes harían. Entonces hay que trabajarle mucho en el tema, pues, de las conclusiones, que prácticamente es lo que les haría falta, porque el cuerpo del ensayo
Ya quienes me mandaron su trabajo, sus avances, pues prácticamente ya lo tienen armado. ¿Alguien más que tenga una duda? Maestra, disculpa, en el caso mío que no te he mandado ningún adelanto, ¿te puedo mandar el ensayo como tal cuando lo realice o necesariamente debo de mandar el adelanto? Sí, mándamelo. Finalmente es lo mismo. Nada más para ir a la par con los mismos compañeros, o sea, sí tener como esa misma exigencia para todos. Pues es lo mismo, o sea, nada más me lo vas a dividir en partes Vale, y ya bien, me lo vas a mandar también te lo completo. envío durante la semana, ¿vale? Ujú. Vale, gracias, maestra. Gracias. Maestra, buenas noches, con Carlos Alonso. Justamente iba a preguntar por ti, Carlos. Créeme que sí, te andaba buscando aquí en los No, participantes. sí. Adelante, Eh, Carlos. maestra, bueno, como uno se enfoca mucho en los hombres, pues entonces yo iré en defensa de ellos, me iré contra las mujeres. Ajá, Es que sí. aquí, no, aquí en Colombia, más acá para el sur, por donde nosotros vivimos, pasó un tema con una mujer en en el Caquetá, aquí un departamento aledaño a donde yo vivo, que es aquí en el Huila. Ujú, Mejor dicho, más que aledaño, ella es coterránea mía, porque ella misma es del mismo departamento. Pero esta mujer eh, tenía un modo superandi. El problema es que no hay como un perfil psicológico de por qué ella empezó a actuar de esa manera. Mató 6 personas con, no con escopolamina, sino con furadán. Furadán creo que es, es como que un tipo de sustancia de... pero para animales. Ajá. Entonces, pues estoy investigando sobre ella porque mató 6, y sobre todo ella mataba como gente, pues sí, que tuviera plática y que fueran como ya de edad, como quien dice, para no Ujú. tener, Como acá en México hay una que se llama la Mataviejitos. Sí, es mujer. También sí es cierto lo que tú dices, o sea, nos enfocamos en buscar delincuentes o asesinos hombres, pero también hay mujeres. Esa señora también es la Mataviejitos y hay otra que es la hiena de Querétaro, la que mató a sus hijos, que porque escuchaba voces que le decían que lo hiciera. Y ella sí salió con una enfermedad mental. Entonces sí, también así como hay hombres, hay mujeres, o sea, hay de todo. ajá. Sí, entonces, pues esta mujer se llama Yadira Narváez, Marí. Ajá. Pues el problema es que, bueno, no es un secreto que aquí en Colombia, pues, llevamos 60 años, un poquito más, ya de violencia Ujú, por parte de grupos guerrilleros y, bueno, y paramilitares, bueno, de todo. Entonces, el asunto es que ella parecía una mujer, como la mayoría de los psicópatas y sociópatas, normalita, no tenía como algo así que uno dijera, no, pues, o sea, se ganaba la confianza de las personas ujú, y luego le daba así, creo que es furadán, estoy buscando eso es como un veneno que se le da a las vacas, a las ujú. reses, Sí, eh, que es muy fuerte y obviamente pues en los seres humanos es mortal. sí, claro. Y, y entonces pues de ella es que yo quiero enfocar Tu ensayo. mi ensayo. Pero como le digo, pero es que, o sea, aparte pues de la violencia que hemos vivido todos y que con el respeto de la gente que crea que la violencia eh, lleva a que la persona se vuelva mala, yo realmente con eso difiero un poquito. Ujú, ¿Por qué difiero? Porque yo he vivido la violencia colombiana no en, no en carne propia, porque para poderla vivir en carne propia tiene que ser en mi propio cuerpo.
Ujú, Pero yo en la violencia colombiana he puesto un primo. Alguien dirá, pero un primo. Pero listo, no pasa nada, un primo. Puse un papá y una mamá en la violencia colombiana. ujú. Yo no es que, y yo no me siento con, con delirios de, venga, ¿dónde están para irlos a matar, para irles a sacar los ojos? Nada. Eso fue gracias a que mi mamá, antes de que la mataran, pues, porque, eso es lo otro. No, que es que pobrecito, se crió sin el taita. Yo también me crié sin mi papá porque mi papá abandonó a mi mamá cuando yo tenía como 3 años de edad. Entonces, bueno, muchas cosas que podrías decir, este tipo debe de ser como un delincuente de esos bien. No, no. Gracias a Dios que Dios me encontró y pues nunca he tenido Claro, problemas. y es que eso depende de la mentalidad de cada quien, porque dentro de los factores que yo les dije está el ambiental, que es el que yo les comentaba que también puede influir. A lo mejor tú hay, y es muy respetable tu punto de vista, aquí de eso se trata, que tú dices, no, pues yo difiero porque yo viví circunstancias complicadas y aún así, pues soy un hombre de bien, soy un hombre que estudia, soy un hombre funcional, que tiene familia, etcétera, etcétera. Y eso es muy, muy admirable y sobre todo respetable que tuviste pues esa madurez para tú continuar tu camino de una manera correcta, como tú lo dices, yo a través pues de Dios, de la religión, es quien me dio fuerzas y quien me ha enseñado el camino del bien y eso está perfecto. De manera personal, yo te felicito, Carlos, por esas experiencias que has tenido a bien, pues confiar y que a lo mejor tú seas una buena persona. A ver si voy. Bueno, maestra, gracias. Y sí, entonces yo, pues apenas termine el ensayo, se lo hago llegar para ver cómo lo ven. Sí, Carlos, muchas gracias por tus aportaciones. Ok, maestra. Maestra, que la Sí, compañera María no pudo ingresar a clase porque no tiene internet. sí, sí me está comentando por ahí, acabo de ver que tiene un problemita, que está un poquito fue el clima Ok, muchas y gracias. tiene cuestiones técnicas para conectarse. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, adelante. Licenciada, otros pues acá en Colombia, como ustedes allá en México, me imagino que eso fue noticia mundial. Este personaje que ya hablamos un poquito, que era Garavito. Sí, Este, este personaje, pues yo pienso que hay una historia muy grande detrás de este señor. Afortunadamente o desafortunadamente, pues ya no ujú, existe, ¿no? Ya murió hace ujú, unos años, ¿no? sí, Yo pienso que ahí estas actuaciones de este personaje eran unas actuaciones bastante macabras, porque era un claro, tipo, por era supuesto. un pedófilo que se dedicaba a cerrar, perdón, que se dedicaba a asesinar niños indefensos. Y ese tipo estuvo hospedado aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, Pitalito Huila, en ¿Cómo un crees? en un hotel que se llama Metropol, que se llamaba en su momento. El hotel todavía existe. En ese hotel el tipo estuvo aquí, digámoslo, hospedándose, porque él hacía eso en las diferentes ciudades de Colombia, ¿no? Él iba y se Ujú, hospedaba en el hotel y hacía todas las patrañas, se demoraba 1, 2, 3 meses en una parte, pagaba y mataba a esos niños indefensos. Entonces nosotros pensamos que este tipo, pues la noticia de este tipo le dio la vuelta al mundo y fue muy curioso porque el tipo fue una persona que estando en prisión se arrepintió, ujú. lo bautizaron, se arrepintió, le pidió perdón a todas, fueron como 185 si no estoy mal, asesinatos que el hombre ejecutó acá en Colombia. Y mire que pues desafortunadamente pues el tiempo que él duró en la cárcel pues no fue lo suficiente, ¿no? Para todo el daño que hizo Sí, en relación a todos esos niños que él asesinó. y a Lo, las lo- familias. lo único es que esa persona pues la justicia le dio la oportunidad de que dijera dónde porque él los asesinaba y los enterraba, algunos, ¿no? Nosotros acá en Colombia tenemos un programa muy bueno que se llama Séptimo Día, que es por el canal Caracol,
en ese canal. Es más, es un programa donde presentan todas estas tipos de personas y también este programa llegó a estar en los canales de National Geographic Channel, imagínense. O sea, le dieron una relevancia muy importante a este tipo porque tenía una forma muy convincente para con los niños de engañarlos y llevarlos Sí, a asesinarlos. Entonces yo pienso que el ensayo mío lo voy a enfocar como hasta hacia este personaje porque creo que es, digámoslo, una insignia, no una insignia, digámoslo, es una persona muy representativa, desafortunadamente en temas macabros, ¿sí? claro. Y tenemos entendido que obviamente este tipo de personas pues existen en todo el mundo. Yo por ahí estuve leyendo, en los Estados Unidos han pasado cosas increíbles, sino la ventaja en los Estados Unidos es que en algunos estados pues existe De aún hecho, en Estados Unidos está muy elevado. la pena de muerte existe de una vez, comprueban y de una lo ejecutan. Allá no se Sí, pueden darle tantos años que allá lo ejecutan de una vez en algunos estados. También estuve viendo por ahí un documental de un pedófilo italiano que también era un tipo que se hacía amigo de las familias y se volvió una persona como de la familia, pero él iba en busca de los niños, solo de los niños, ni siquiera de las niñas, solo niños y empezaba como a sonsacarlos de las casas y llevarlos, invitarlos y los asesinaba y se iba de esa ciudad y así duró como creo que lo descubrieron como a los 7 años. Entonces me parece a mí que fue una justicia como muy, digámoslo, muy poco eficiente. muy poco eficiente y tiene un cuerpo investigativo, pues digámoslo, muy deficiente, ¿no? Porque como Ujú. un tipo de estos 7 años tras de él y el tipo dejaba huellas y desafortunadamente esta justicia italiana dejaban archivados todos esos procesos, los archivaban y digámoslo así, por peticiones de la gente solicitaban a los jueces que desarchivaran el proceso hasta que encontraran al pedófilo. Entonces, mire que son cosas que a uno pues le causa curiosidad porque pues una persona de estas cuando se detecta que está haciendo daños, por ejemplo acá en Colombia, ahora una persona que hace asesinatos en serie, inmediatamente todo el cuerpo de la Fiscalía General de la Nación se ponen a buscarlo hasta que le encuentren al tipo. En eso sí ha mejorado la parte investigativa de la Fiscalía acá en Colombia, lo que hemos podido así leer. Eso era todo, licenciada, gracias. Muchas gracias por tu aportación, Giovanni. Entonces, al parecer vas bien en tu ensayo, ¿verdad? No tienes ninguna duda adicional que podamos, ahorita disipar para abonarle a tu ensayo, Giovanni. Sí, señora, pues ahí estoy haciendo los enfoques sobre los factores que ya hemos determinado y estoy Ujú. ahí terminándolo un poquitico de como de perfilarlo, pero sí he avanzado un poco. Muchas gracias, Giovanni. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Veo que por ahí ya se añadió un participante más. Mari, ¿cómo vas con el ensayo? ¿Cómo vas con tu trabajo? Mal, no he empezado, honestamente no he empezado. He tenido mucho trabajo y no, este fin de semana voy a iniciarlo. Honestamente no. Sí, porque nos tenemos que poner al corriente para el tema de la evaluación, Mari. O sea, Oh, sí ¿qué, voy qué a día va a tomar ser? en cuenta también los trabajos. Si Ya. no mal recuerdo, es el 10 de enero. Entonces, Ah, ok. prácticamente tienes una semana. Una semana para el examen. Los voy a evaluar a través del ensayo. Va a Ok. ser más Ah, sencillo por el tema de que nos atrasamos en las clases. Entonces, tampoco me puedo poner en un papel del examen y de exigirles, sino va a ser a través del ensayo. ok. Entonces hay que entregarlo para al máximo 10 de enero. Ujú, el 10 de Bien. enero. Ok. Este fin de semana me pongo. O sea, lo hago durante la semana. Tenemos otra clase con usted, ¿verdad? Ya nos Eh, veríamos hasta el 10 de enero. ah, ok. Esta es la última. Ujú. Bien. Sí.
Gracias, Mari. No, de nada. ¿Alguien más que tenga duda, chicos? Buenas noches, licenciada. Licenciada. Buenas noches, Edison. Si quieres, Eh, te doy la palabra, Edison, y después continuamos. ok, gracias. Buenas noches para los Buenas compañeros, noches. compañeras. Licenciada, pues yo me he enfocado sí, en los factores endógenos y exógenos, ¿sí? Encontré un tema muy interesante que me llamó mucho la atención. Es el TPA, trastorno de la personalidad Ujú, antisocial. ujú, Y veo que hay hay como unos subniveles, digamos, como hay psicópatas, también hay sociópatas. ujú, Entonces ya voy bastante avanzadito en el tema y voy buscando como, sí, cómo se podría como prevenir esas conductas, ¿sí? Encontraba una parte que me decía que, o sea, es más fácil ubicar a un sociópata que a un psicópata, porque un psicópata usa muchas antifaz, máscaras. Entonces, me estoy enfocando como en esas características. Digamos, las directrices que nos diste en la clase pasada fueron muy valiosas para mí porque ya, o sea, el ujú, ensayo tomó otro rumbo. ujú. También para que tome nota, ahorita no les puedo compartir pantalla porque estoy desde el teléfono, pero también quiero compartirles las diferencias o que ustedes puedan checarlas de lo que es una conducta asocial, antisocial y parasocial, porque se pudiera entender que es lo mismo, pero no. Discúlpame que te interrumpa, Edison. No, Si quieres, tranquilo. termina la idea y ahorita yo continúo nada más que ahorita con lo que me estás mencionando, que les ayudó mucho. Este también les va a ayudar bastante para el tema de los trastornos. Entonces, antes de que se me vaya la idea, hay que checar ese tipo de comportamientos asocial, antisocial y parasocial. Y ahorita regresamos con el tema y continuamos contigo, Edison. Ok. Entonces, sí, decía que sí he encontrado como unos subniveles, pero igual, o sea, ya el sociópata está basado en unas conductas que son determinantes por los factores exógenos, son del ambiente, ¿sí? Ujú. Son adquiridos a través de la, De las vivencias, de sí, de las... la vivencia, la cultura, el medio donde se desarrolla el niño, pero es más fácil em, localizar a un sociópata que a un psicópata, ¿sí? Porque, digamos, Sí, el niño que tiene, digamos, esas vivencias, o sea, pues como está en entorno donde no hay sino violencia, mentira, robo, entonces es muy curioso que el niño pues desarrolle unas capacidades de tal vez jugar con los animalitos y se enfoca en darles afecto, mientras que el psicópata hace lo contrario, ¿sí? O sea, él quiere es maltratarlos y asfixiarlos y quitarles la vida. Hay una diferencia entre esos dos perfiles claro. criminales. Como también encontramos, digamos, otro perfil criminal como es el cuello blanco. Dice el Sí, narcisismo, o sea, un factor que predispone interno es el narcisismo, la ambición, la psicopatía integrada, ¿sí? O sea, como a buscar bienes materiales. Y digamos, el factor que lo desencadena externo, pues sería como el terreno, ¿sí? Donde no hay como un control del Estado para bloquear esas falencias de corrupción.
Entonces, en la combinación de esos dos factores se desencadena una conducta de fraude, corrupción y daño social masivo. Y también encontré otro perfil criminal que es el feminicida, ¿sí? Ya sería Ujú. como en, en la relación de, sí, De en pare. relaciones de pareja, ¿sí? Ajá. Es posesivo, controlador, sufre de celos, no celos normales, sino celotipia, ¿sí? Sí, Que cree que su pareja le pertenece y solamente él tiene control de ella, ¿sí? Y sí. digamos, el factor que se desencadena descendente externo sería el intento de que su pareja ya lo quiere abandonar y entonces usa la violencia. Y Ese es pues el factor desencadenante. sí, se desencadena la violencia para establecer el control a castigar o asesinar a su pareja por no quedarse solo. Ujú. Esos serían como los tres perfiles que he venido como analizando, licenciada. Muchas Muchas gracias. gracias, Edison, por compartirnos y felicidades. Sí, efectivamente, estás dándole un enfoque correcto al ensayo y me da mucho gusto pues que a lo mejor las clases han sido pocas, pero creo que han sido muy productivas y que se ha sembrado esa semillita en cada uno de ustedes por el interés en cuanto a esta materia y que se llevan pues un poquito de aprendizaje. Gracias pues a estas breves charlas y a estos trabajos de investigación que ustedes están pues realizando. Así que pues muchas gracias chicos por ponerle ese empeño y los felicito en general a todos. Gracias, Edison. Ahora sí creo que habías levantado la mano, Julieta. No, maestra, yo ya Fue hablé, el que Dayani. iba a hablar La era compañera Dayani. Dayani. Sí fue Dayani, ¿verdad? Sí, Adelante, sí. Dayani, por favor, muchas gracias. Bueno, ahorita que se nos vuelva a reincorporar Dayani, con mucho gusto le damos el uso de la voz y si alguien más quiere participar, adelante. Licenciada, buenas noches, ¿cómo me le va? Es Buenas que noches. yo pues ya la anterior le mandé el trabajo, hice la exposición, mandé el video, bueno, todo. Pero me llama la atención, quiero aumentar un poco sobre el tema, pues que uno lo está tratando, entonces como que comienza como a mirar programas y a ver cosas. Yo Claro. escribí ahí en el grupo un muchacho que se llama Joiner. Ese muchacho, imagínate, un muchacho como de unos 25 años, también lo que decía el compañero en un programa que se llama, pero este de anoche se llamaba Séptimo Día, bueno, fue de anoche. Y el caso es que él hablaba es un asesino en serie, imagínate, había matado 23 personas, él las confiesa, estaba condenado por 23 y confesó más. Chao, hermana, gracias, que esté bien. Amén, chao. Y entonces, gracias. Entonces él, imagínate que los confesaba, pero de una manera muy cínica. Entonces es donde uno tratando del tema, uno dice, pero ellos se vuelven así. O sea, decía que eran más y que todos los degollaba, que mataba era a los mototaxistas. Yo no sé qué tiene que ver con ellos que cogen es un solo tipo de gente, ¿sí? Si son mujeres mayores de edad o si son niños o si tal, pero en este caso cogía era a los mototaxistas y los degollaba, decía que los ahorcaba, los degollaba. Ese caso lo vi anoche en un programa eh, en Caracol, entonces, pues ese es otro que yo dije es un asesino en serie y pues tampoco conocíamos el caso sino hasta anoche que salió en el programa. ¿Y qué Era dices? Ya me sobre eso. interesó también para exponer sobre él. Claro, total, pues yo ya expuse sobre el otro, pero me pareció que para que miren el programa, es como la forma del cinismo del tipo, uno dice, uy, Dios mío, pero 23 personas, pero entonces que el periodista, yo como soy periodista, yo soy Ajá. comunicadora social, entonces yo pues también como que ese caso, pues pucha, tiene, y ¿sabe qué le respondió el periodista? ¿Y usted por qué lo hacía? Dijo, porque me pagaban, o sea que era un sicario.
pero yo no entiendo por qué le pagaban por matar a un mototaxista. Bueno, el caso es que ese caso lo vi anoche y pues es ya un asesino en serie y muy Claro. joven, exageradamente joven del Caquetá. Era eso que quería Y opinar sobre ese. a lo poco mucho que te documentaste, Sí, entonces tú refieres que él tiene un factor endógeno o un... Ay, ¿sí se esa, escucha? esa, Porque esa es me la salió que parte. sí, 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 Esa era sí. la parte que yo quería preguntarle. No he podido entender un poco sobre lo endógeno. Entonces quería que su merced me colaborara ese caso, cómo sería, porque yo no he podido dar bien. A eh, lo que escuché, para mí serían factores exógenos, que ¿Por qué? fue a través Perdóname. de las vivencias que él adoptó estas conductas. O, por ejemplo, dices que a él le pagaban. Entonces, pues Sí. él a lo mejor inició realizándolo por temas económicos y después Mm, empezó a disfrutarlo. Entonces, él no nació, él simplemente lo fue adoptando por un perfecto, interés licenciado. económico y ya después a lo mejor sí le gustó. Perfecto, sí, porque lo hacía muy cínico, una cosa muy tranquila. Y ya Ujú. estaba en la cárcel, ya lo estaban entrevistando en la cárcel. Perfecto, licenciada. Gracias por la aclaración. Gracias, Dayani. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias igualmente. ¿Alguien más que guste participar, chicos? ¿No? ¿Ya nadie? Bueno, si ya nadie más quiere exponer sobre sus temas, les voy a dar yo un breve ejemplo de las conductas que yo les dije. O a ver, voy a preguntar yo, este, Julieta, para ti, sin buscar, para ti, qué es ser, perdón, antisocial, Julieta? Maestra, yo pienso que una persona antisocial es que va precisamente en contra de la sociedad, en contra de las personas, que no se adapta a una comunidad, que todo le fastidia de la comunidad. Entonces, una persona que prefiere estar apartada y me imagino que cuando le puede hacer daño a alguien lo va a hacer porque precisamente no congenia con ninguna persona. Así, en palabras de Julieta. Muchas gracias, Julieta. Sí, estás en lo correcto. Fíjense que yo sí erróneamente, hace muchos años, a lo mejor yo decía, soy antisocial, pero no, más bien, Era disculpe, asocial. era social. Disculpen a mi bebé que él también quiere participar aquí en las clases. Era asocial. Y a veces confundíamos el tema del significado de antisocial, pues es que a mí me gusta ser apartada y vivir en soledad. No, eso es ser asocial, como lo dice Carlos. Asocial, pues es quien prefiere estar solo. Evita interactuar con otras personas y él está completamente a gusto, encerrado en su recámara sin convivir, es más sin familiares. Antisocial, sí es efectivamente como nos dijo Julieta, quien aparte de que le gusta estar solo, va en contra de las leyes y busca, en cuanto se le da la oportunidad, busca dañar a otras personas. Entonces yo creo que la mayoría de las personas quien comete un delito, si no es que todos, pues es antisocial. Y parasocial ya aquí ya me suena más a que es como un trastorno más grave. ¿Por qué? Porque parasocial, ¿ustedes qué entienden por parasocial? Ana Edison, ¿va a hablar o hablo yo? Sí, adelante, Carlos. Hágale, hermano. Parasocial es que yo, a ver, yo me hago amigo suyo y usted ni cuenta se da. O Ajá. sea, yo soy como, o sea, como los famosos fans, pero entonces más que el fan es como una persona que se vuelve como obsesiva con esa otra persona. Entonces, Sí,
lo sigue, le manda Y cosas. fíjense que eso ahorita se ha aumentado, porque a través de la inteligencia artificial hasta lo utilizan como una herramienta. La inteligencia artificial es tecnologías para cometer delitos que son artistas que supuestamente se comunican con el fan y ahí empieza el tema de la extorsión. Y después se crea, pues evidentemente, un fanatismo por parte del fan de su ídolo y cree que tiene una conexión especial con él o un tipo de comunicación, pero para mí ya es un tema, un trastorno más grave que los otros dos anteriores. Entonces espero que eso también en quienes tienen tipos de factores exógenos, pues les pueda apoyar en su trabajo. Maestra, en lo que decías de lo parasocial, es algo similar, por ejemplo, a las personas que tienen una parafilia, porque en este caso la parafilia sería en cuanto a lo sexual, pero lo Ajá, parasocial es en cuanto a las comunidades, el rechazo sí. a las comunidades prácticamente, pero que sí viene a ser una enfermedad, es algo psicológico ya, es algo de conducta y comportamiento, me imagino yo. Sí, es correcto, Julieta, muchas gracias. Y les voy a dar otras definiciones, que es crimen, criminalidad, criminal, perdón, y criminalidad. El crimen es una conducta antisocial propiamente dicha, es un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un fin. Se analizan todos los factores y causas que concurrieron para la producción del evento. Criminal es el autor del crimen, es el sujeto individual, actor principal del drama antisocial. Y criminalidad es el conjunto de las conductas antisociales que se producen en un tiempo y lugar determinado. Para estudiar la criminalidad se necesita la demografía, la historia, la etnografía, la psicología social y la estadística. ¿Por qué? Porque se trata pues de un análisis global del fenómeno. Maestra, una preguntita, hablando Sí, de asesinos en serie, pues uno nunca habla de un asesino en serie, Chapo Guzmán, Pablo Escobar, ellos también, ¿eh? También son pero yo digo que, definitivamente. esos son más en serie, porque es que ellos mataban, por ejemplo, dicen que Pablo Escobar aquí en Medellín, una muchacha le parecía bonita y él tenía, pues aquí hay un dicho, ¿no? Que él decía, ¿no? Que, bueno, si usted no se va conmigo, le mato a su papá, a su mamá y su abuelita, y si su abuelita o su papá están muertos, se lo revivo y vuelvo y se lo mato. O sea, Sí, un tipo totalmente, pues mataban muchísima más gente, sino que, digamos, no los metían dentro de eso, porque como era una banda criminal, era entonces, pero esos son más en serie que los demás. sí. Sí, estás en lo correcto, Carlos, ellos también. Y fíjate que hubiera sido muy interesante que alguien se inclinara en el Chapo, Joaquín Guzmán lo era, que es acá de México, de Sinaloa, y de Pablo Escobar. De hecho, su hijo, lo acabo de ver yo en una entrevista hace 2 días, en donde dice que una hermana de su papá fue quien se quedó con toda la herencia que dejó a Pablo Escobar y que él agradece que le hayan quitado, él así lo refiere, yo doy las gracias que me hayan quitado esa mierda. ¿Por qué? Porque pues gracias a eso yo soy una persona diferente. Por ahí creo que menciona que dejó 90 millones de dólares como herencia y que se los llevó una tía. Entonces, Pablo Escobar y al igual que el Chapo Guzmán son personas muy inteligentes, pero que lamentablemente pues utilizaban esa inteligencia pues para afectar no solamente ellos, sino a miles de personas. Entonces, si por ahí a alguien le falta aquí el compañero Carlos, pues ya nos ha dado una idea de alguno de estos dos criminales que lo puedan adoptar para la elaboración de su ensayo. Muchas gracias, Carlos. De nada, maestra. Habla el Pues, licenciado Trujillo.
Sí, eso Maestra, un iba a decir favor, yo, Pablo quiere hablar. maestra, un favor, una pregunta. Yo Sí, mirando aquí el tipo de las personas asociales, antisociales y parasociales, las que no tienen ningún trastorno de esto, ¿cómo se llamarían? es que ¿Normales? sí, pues sí, O dentro es del que, rango, o es que yo creo, para mí, ¿no? Para ajá. mí, de pronto todos nosotros en algún momento pasamos a ser de esa manera, asociales, antisociales o Yo creo parasociales. que cada uno de nosotros tenemos un grado de algún tipo de Sí, personalidad. y en su momento En algún se momento desarrolla, sí, ¿no? claro, Eh, y de pronto, pues eso hacía o eso hace que las personas tomen cierta distancia o cierta posición frente a otras personas o a otros grupos de personas, ¿no? Y los claro. Es que tildamos. todos tenemos una personalidad, o sea, eso es cierto. Que a lo mejor nosotros no explotemos, digámoslo así, nuestro lado malo, malvado, es distinto, pero sí todos tenemos, o sea, nadie somos perfectos ni nadie podemos decir que a lo mejor cerebralmente estamos libres de cualquier tipo de conducta. Entonces, eso me parece a mí que eso depende ya de como el estado de ánimo de la persona y que se inclina más a ser asocial, antisocial o Claro, parasocial así es. en todas sus etapas. Sí, que a lo Y mejor adoptamos otro tipo de conductas y actividades que somos seres sí, humanos que nos desarrollamos de una manera pacífica o normal dentro de la sociedad, pero sí existen evidentemente personas como los de este tipo de criminales que estamos estudiando, pues que lo desarrollan más allá. Pero sí, todos en algún momento pues tenemos alguna complicación mental y no es malo, simplemente ahorita también porque ya se ha elevado el tema o la importancia de la salud mental. Ya más personas acudimos al psicólogo, ya más personas acudimos a terapia y eso está perfecto. ¿Por qué? Porque a la mayoría de nosotros que nos identificamos o nos calificamos como personas normales, pues llegan a algún punto en el que alguna conducta o alguna vivencia pues nos afecta. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nosotros lo reconocemos y ahí buscamos ayuda. Entonces eso no está mal. sí, yo viendo aquí los tipos pues este tipo de personalidades, yo creo que la personalidad no, pues no siempre es decir, este tipo así, calificándolas así como asocial, antisocial y parasocial, todos lo somos en determinado momento, Y en algún tipo, en algún grado. dependiendo del estado de ánimo, dependiendo de la Claro. situación donde se ¿sí? Pero Muchas quizá personas también lo podemos manejar como emociones momentáneas, sí, porque en algún pero punto podemos ser asociales, decir, ¿sabes qué me pasó esto? No quiero ahorita hablar con nadie, no quiero ofender a nadie, no quiero afectar a nadie y tomo mi distancia. sí, yo veo que entonces yo me preguntaba, bueno, y los que de pronto no tenemos o los que decimos que no tenemos este tipo de trastorno, ¿cómo lo llamamos? Y normales no somos, porque lo que para mí es normal, de pronto para usted no sea normal. Entonces, es que usted es asocial, usted es antisocial porque no le gusta estar en reuniones, o Anormal. ah, pero es que eso no está, eso No, no no, es- no, no. Licenciado Trujillo, eso se resume en una frase muy popular. De músico, poeta y Y loco, loco, todos de tenemos un Sergio poco. Vega. O sea, de las Sí, tres, está muy todos bien. Maestra, tenemos un poco. déjame, yo te digo algo que por ahí con respecto a lo que está diciendo Gustavito, yo alguna vez por ahí estuve leyendo porque me gustan estos temas. Ajá, He entendido que decir que alguien pues, no podemos decir que alguien no tiene ninguna dificultad psicológica, como dice el compañero, exactamente. Todos porque tenemos todos dificultades enfrentamos el psicológicas en estrés, algún punto y en algún momento de nuestra sí, vida. Vamos o a sea, tener alguna enfrentamos, afectación. maestra, enfrentamos emociones intensas, crisis, Exactamente, es que ese tipo son más como emociones. eso. Y según lo que yo leí, la psicología moderna pues evita precisamente hablar de lo normal
y lo anormal en términos Porque bien absolutos. para quién o mal para quién. ¿Y cómo Claro, sabemos que esa persona que le parece bien, que ella está en lo correcto? Por eso a lo claro. mejor estamos estudiando este tipo de delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos incurren en conductas que están calificadas dentro de la ley como delitos. Licenciada, yo, Y pi- adelante. yo pienso que a medida que el ser humano nace y pues hace una trayectoria en el tiempo, yo pienso que cada etapa del ser humano tiene sus propias vivencias Sí, y el por ser supuesto. humano, dependiendo de esas vivencias, él mismo así se enfoca. Entonces, no es lo mismo uno tener 20 años, su comportamiento fue diferente a cuando ahora tiene 40 o 50. Entonces, mire que todo lo va determinando el tiempo. Yo pienso que el Claro, tiempo es fundamental y cambia las conductas de las personas. Y muchas veces uno decimos, yo no estoy donde no encajo. Si yo veo que una persona, yo no soy bienvenida a esa persona, yo más bien me retiro. Entonces, muchas veces uno así para es. ciertas personas, ustedes dicen, no, ese tipo es antipático, ese tipo es antisocial, ese tipo de la conducta. Entonces, mire que dependiendo del escenario con que usted, donde usted se mueva y con quien se relacione. Yo, por ejemplo, Claro, soy una persona que yo me doy cuenta y que donde yo no encajo, yo no estoy. Así me claro. toca Y te podrían decir hipócrita que eres con... asocial, pero eso no quiere decir Claro, que estés mal, porque somos adultos, creo que todos los que estamos aquí exactamente. con emociones o con algún tipo de trastorno, no en un grado elevado, pero somos funcionales Entonces, dentro de mire la que sociedad. Entonces, mire que la conducta del ser humano depende en la trayectoria del tiempo y yo pienso que cada época, cada etapa que vivimos en la vida, nosotros nos acondicionamos a ciertas circunstancias de Claro. la vida y ya O no nos han puede escuchado una gustar frase que dicen que hay años que forjan o conducen al éxito y hay años que forjan el carácter. Y eso es si bien cierto. es verídico, sí señora, sí, yo he Así es. escuchado. Eso era todo, licenciada. Gracias, Maestra, Giovanni. maestra, y por eso yo te termino la idea que tengo, y por eso es que la psicología habla de, o prefiere hablar de un funcionamiento adaptativo Exactamente, ser bienestar funcionales. psicológico. Precisamente a nivel comunitario o educativo se usa más bien persona con salud mental estable o persona sin trastorno diagnosticado. O sea, no están diciendo que no lo tenga, pero no se le ha diagnosticado como tal. Creo que ahorita hasta aquí ninguno de nosotros estamos diagnosticados. Yo creo que no. Ahí vamos, cerrando el 25 bien, con Ahí una vamos. salud mental buena. Nos integramos como debe ser, hablamos como Sí. debe ser, expresamos, nos sentimos excelente. Muchas gracias, Julieta. Maestra, buenas Adelante, noches. Paula. Buenas Con noches. Paula Forero, ¿cómo está? Bien, Maestra, gracias. ¿Y bueno, tú? ya que está, bien, sí, señora, pues ya que estamos como en este tema, quería invitarlos a, o no sé si le han visto, a que la vean una película que se llama Fragmentados, que nos cuenta la historia de un personaje que se llama Kevin, que tiene un trastorno de identidad disociativo, que Ujú. es un trastorno como de personalidades múltiples, ¿sí? Es una condición de salud donde la persona tiene dos o más estados de personalidad. En este caso, si no recuerdo, digamos, Kevin tiene como 9 personalidades. Dentro de esas, una de sus personalidades es agresiva, ¿sí? Y esa película nos muestra cuál violenta puede ser una persona con ese trastorno, y la crítica enfatiza la responsabilidad social, en ese caso que tiene el Estado con esas personas que tienen esos trastornos. Claro. Y El, volvemos a lo el, mismo, quizá pudo haber Ujú, sido diagnosticado desde a el tema del tiempo. nacimiento o si se implementara un sistema de salud que a lo mejor fuera obligatorio como las vacunas o alguna revisión que cada año se nos hiciera un estudio, sería desde un tema de prevención. Ujú, correcto, sí, señora. Entonces, pues no sé, invitarlos a ver esa película, pues me parece, se exagera un poco el trastorno, pero pues se evidencia como en ese caso la ausencia del Estado en ese tema de seguimiento con los trastornos mentales de las personas, tema de Exactamente. responsabilidad penal y ético también, porque en el momento al que a la persona lo van a juzgar, empiezan
a buscar cómo el forense, cómo no hay como una ley específica para esas personas, como que no es culpable porque pues está enfermo y él no tiene Pues sí, sí. Yo creo sí, que sí la existe responsabilidad, algún tipo sí. de excluyente del Ujú. tipo penal cuando a través de un dictamen se establece pues que tiene algún tipo de trastorno o algún tipo de enfermedad mental, porque acá sí Sí. existe, por eso leo que hay medidas de seguridad que se les aplican a este tipo de personas como la ayuda a ser internados en un psiquiátrico o pues las penalidades, pero sí tiene que existir. Acá existe esa excluyente del tipo penal, pero sin en cambio no se le da esa importancia. Ni Sí. hay, ni existe un centro, o sea, solamente está en la ley, pero no existe como tal, físicamente. Y es que en la mayoría de los casos, por ejemplo, no es que la persona tiene un trastorno mental, entonces no tiene conocimiento de sus actos, no comprendía lo que estaba haciendo, entonces pongámosla en un sitio de reposo mental y ya. Y la Ujú. persona evade su responsabilidad. Entonces no hay una, digamos, la forma, la ley exige que el sujeto se demuestre que él no comprendía Claro, sus actos para eximirlo de la culpa, ¿sí? Entonces, eso sucede muy a menudo. Hay un caso aquí en el Huila hace unos años, una persona que estaba embarazada, siempre ocultó su embarazo y un momento a otro apareció un bebé en la calle, al frente de la calle, lo recogieron, ella se escapó, el abogado, digamos, la denunciaron penalmente, la iban a meter a la cárcel, ella, digamos, desapareció del mapa. Después apareció el abogado diciendo que ella estaba internada en un centro de reposo porque estaba mal de la cabeza, porque no sabía los actos. Pasó eso, el niño lo cogió bienestar y el niño creció y la señora ya a los 6 meses salió de donde estaba el reclusorio supuestamente de reposo mental y listo. O sea, no pasó nada porque pero la se supone fiscalía que no ya hizo su metaperitaje. se supone que hizo su gestión, pero pues el abogado insistió de que la persona estaba mal y que no estaba en sus cabales y que ella no sabía lo que había hecho. ¿Sí? Porque sí tiene que Y existir un metaperitaje por parte de la fiscalía para que corrobore esa información, porque puede ser pero una estrategia de litigio o de sí, defensa. la utilizaron de esa forma. Entonces uno dice, Ujú. se necesita digamos, en el caso que la fiscalía determine con pruebas como más a fondo ante ese tipo Con de pruebas situaciones científicas. sí, pruebas científicas en ese tipo de situaciones para que no ocurran esos casos de evadir su responsabilidad. Esa era mi Claro. intervención, maestra. Muchas gracias, Paula. Y hablando de series o documentales, yo les quiero recomendar uno. No sé si ya lo vieron, de hecho se los iba a mandar, pero por ahí se me pasó. Creo que se llama El monstruo de Florencia. Está en Netflix, para que si tienen la oportunidad, de una vez ahorita, véanlo. Se Ya me trata lo de hicieron de un, Paula. Yo llevo las crispetas. se trata de un sujeto que asesina a personas o parejas que ve manteniendo relaciones sexuales porque trae un trauma por ahí. Que creo que así fue como lo engañaron o como encontró a su mamá, ya no recuerdo muy bien. Y ese factor exógeno fue el que influyó para que él se dedicara a asesinar parejas. Se llama El monstruo de Florencia. Para que por ahí si tienen oportunidad lo vean. Y bien, chicos, pues si hasta aquí alguien más no tiene ninguna duda, yo los voy a dejar para que le sigan avanzando en su trabajo, para que le avancen lo más que puedan y lo puedan tener listo para la próxima clase. Licenciada, muchas gracias. Feliz año para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igualmente para todos, que tengan un muy feliz año, que este 2026 pues venga lleno de éxitos, de buenas noticias, sobre todo de salud, que es lo más importante, y también que Dios los bendiga a todos, chicos.
Muchas gracias, maestra, por tus buenos deseos. Dios bendiga a todos los compañeros y que tengamos un próspero año nuevo. Licenciada, entonces en el 2026, que es el 9 de enero, vamos a tener que un cierre de notas con todos los maestros. Sí, cada maestro los tiene que evaluar y y ya cuando me hagan llegar las calificaciones, yo se las mando. De todas maneras, yo les voy a dar la calificación de la materia que es de Derecho Penal y la de Ética y Filosofía del Derecho, que es esta. Yo espero que quienes me manden su trabajo antes, dárselas el mismo 10 de enero. Y pues las personas que me lo manden hasta ese día, pues habrá que esperar. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche ¿Algún para todos. comentario? Gracias. ¿Algún comentario adicional? De mi Ninguno. Bueno, parte no, chicos, maestra. pues que se la pasen muy bien y yo estoy pendiente por si tienen alguna duda. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Feliz año. Feliz noche, feliz año para todos. Gracias, compañero.